Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en la plataforma de Blanco Arru, alumnos de tercer año de secundaria. Estamos en el curso de razonamiento verbal y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, ¿sí? Un tema nuevo que tiene que ver con el estudio de la inferencia. Hablaremos un poco sobre su concepto, definición, sus características, los diferentes tipos de inferencia que existen para aplicarla dentro de los ejercicios de comprensión de textos, ¿ok? Y hablaremos también sobre las formas de preguntar o las formas de preguntas que tocan este tema de la inferencia en los diferentes ejercicios. Vamos a entrar entonces a conocer aspectos sobre lo que es la lectura, ¿sí? ¿Qué es leer? ¿Alguna vez te has preguntado ello? Según Adam y Starr, en el año de 1982, famoso lingüista eh, inglés, se entiende por lectura a la capacidad de entender un texto escrito. Ah, interesante. Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, mediante el cual el primero, el lector, intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. ¿Por qué razón él quiso leer? Y lo satisface. Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas. No implica acertar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando. O sea, si uno va a criticar un texto, es porque lo entendió cabalmente, o sea, de manera completa. No podemos criticar algo, ¿ya? Y hay que tener una crítica como algo bueno, como algo constructivo. No hay que criticar algo del cual desconocemos completamente o no logramos entender lo que nos quiso decir el autor. Ahora, esto de leer, que es muy importante, ya porque se trata de la interacción entre el autor, o básicamente el texto, y el lector, nace el tema de la comprensión de textos. Ahora, la comprensión tal y como se concibe actualmente es un proceso, uno de tantos procesos, a través del cual el lector elabora un significado, ¿sí? O idea en su interacción con el texto. Él logra entender claramente. La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, las cuales entran en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. O sea, el lector está haciendo suyo lo que logra entender del texto y despierta en él diversos tipos de emociones y o sentimientos. Si logró eso el autor o el texto, básicamente, es porque el lector comprendió cabalmente lo que quiso decir el autor. ¿Qué son las inferencias? Entendemos que un texto podemos encontrar eh, aspectos referentes a su estructura, llámese tema, idea principal, ideas secundarias, explícitas, ¿ok? Aparecen escritas en el texto. Pero en algunos casos necesitamos de la interpretación de las mismas, ya que no van a aparecer explícitas, sino de manera implícita, escondidas. Y necesitamos comprender un texto para poder entender esas ideas escondidas, ¿no? Y para ello utilizaremos el procedimiento de comprensión del mismo, como ya hemos hablado anteriormente. Y ahí entra el tema de las inferencias. En el lenguaje cotidiano utilizamos el término inferencia para referirnos a afirmaciones no explícitas que se entienden de una determinada realidad. En los ejercicios de comprensión de lectura, de manera análoga, hacemos uso de este término para referirnos a la información que el lector puede completar, ojo,
a partir de lo explícitamente expresado en el texto, pero que es necesario, pero que es necesariamente implícita. O sea, en base a algunos datos ofrecidos por el autor, yo tendré que interpretar una idea con respecto al texto. Tipos de inferencias. En primer lugar tenemos la deducción y en segundo la inducción. ¿Ok? Hablaremos de la deducción. Es la inferencia desde las causas hacia los efectos o desde lo universal hacia lo particular. Consiste en partir de afirmaciones generales para luego derivar a conclusiones particulares. Nos da siempre información segura, ¿no? Eso es lo que comúnmente utiliza la ciencia, el método deductivo, partiendo de una idea general o global hacia una idea particular. La inducción. La inducción recorre el camino inverso a la deducción, o sea, partimos de una idea particular hacia una idea general. La ciencia moderna está basada en la inducción o recopilación de casos que demuestren o expliquen una teoría. Partimos de casos hacia una idea general, todo lo contrario a la deducción. Este tipo de inferencia es, sin embargo, endeble y solo nos permite extraer algunas conclusiones, más no una verdad práctica. Formas de preguntar por inferencias. ¿Qué tipo de preguntas se plantean en un ejercicio de comprensión lectora que tengan que ver con inferir? Por ejemplo, del texto se deduce, del texto se infiere, o del texto se colige, o del texto se concluye, o del texto se desprende, o del texto se entiende. Cualquiera de estas 6 formas de preguntar, el ejercicio estará planteado o estará buscando que usted, como lector, interprete lo que quiere decir, lo que quieren decir las ideas expresadas en el texto, ya que éstas no van a estar explícitas, sino implícitas en el texto. Ojo, estas preguntas suelen ser catalogadas como difíciles en algunos casos, dado que se requiere entender a plenitud, ojo, esta parte de aquí, la comprensión total, ¿ya? Y sobre todo literal del texto para poder resolverlas, ¿ok? Hay que hacer una observación literal de lo que nos quiere decir el texto. Ahora bien, para entender mejor el tema vamos a empezar con este primer texto, ¿ok? Dice así: esa ilusión la sostuvo en vilo durante la fiesta que le hicieron en la víspera sus captores, con asado a la parrilla, discos de salsa, aguardiente, pólvora y globos de colores. Diana lo interpretó como una despedida. Más aún, había dejado listo sobre la cama el maletín que tenía preparado desde noviembre para no perder tiempo cuando llegaran a buscarla. La noche era helada y el viento aullaba entre los árboles como una manada de lobos, pero ella lo interpretaba como el augurio de tiempos mejores. Mientras repartían los regalos a los niños, pensaba en los suyos y se consoló con la esperanza de estar con ellos la noche del día siguiente. El sueño se hizo menos improbable porque sus carceleros le regalaron una chaqueta de cuero forrada por dentro, tal vez escogida a propósito para que soportara bien la tormenta. Estaba segura de que su madre la había esperado para cenar, como todos los años, y que había puesto la corona de muérdago en la puerta con un letrero para ella: bienvenida. Así había sido, en efecto. Diana siguió tan segura de su liberación que esperó hasta después de que se apagaran en el horizonte las últimas migajas de la fiesta y amaneció una nueva mañana de incertidumbres. La recomendación de siempre es realizar 2 o 3 lecturas del texto
y tener a la mano un buen diccionario para poder interpretar, ¿sí?, cada una de las palabras que desconozcamos su concepto o definición. Eso es muy importante tomar en cuenta. ¿Ok? Bien, el texto básicamente habla sobre una mujer, Diana, que está capturada aparentemente, ¿no? Sí, está encarcelada, dice, capturada. Pero lógicamente el texto necesita una interpretación cabal de lo que nos trata de decir el autor, ¿no?, ya que se encuentra en sentido figurado la mayoría de enunciados que competen a este texto. ¿Ok? Estamos hablando de una mujer que aparentemente está encarcelada, atrapada, ¿sí?, y que necesita ser liberada para ir en busca de su madre, dice finalmente, ¿no? Aunque la interpretación que puedo hacer yo tal vez dista mucho de lo que tú puedas haber interpretado en esta primera lectura. Así que te recomiendo realizar una segunda y empezar a desarrollar los ejercicios que se plantean a continuación de este texto. Dice, el texto se desarrolla en torno a. Te estoy pidiendo que hagas una inferencia con respecto a qué o cuál es el tema del cual trata el texto. ¿Ok? Y te pide hacer una inferencia. Ahora bien, ahí está la respuesta, la B. El texto se desarrolla en base a las expectativas de Diana por su próxima liberación. ¿Ok? Ahí estamos interpretando lo que nos quiere decir el texto. Ella había preparado su maleta en noviembre. ¿Ok? Se repartían regalos. A ella le regalaron una chaqueta de cuero. ¿Sí? Pero ella, más allá de sentirse bien en la fiesta, esperaba su pronta liberación, ¿sí? Su liberación, entre comillas, liberación para ir en busca de su propia familia, porque se encontraba aparentemente en una fiesta con amigos tal vez de su trabajo o de su entorno personal, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es la alternativa B. El texto aborda la realización de una fiesta en la que Diana, esperanciosa, el poder estar con su madre efectivamente. Presumiblemente Diana esperó el amanecer para, hay que inferir, ¿por qué creen ustedes que Diana esperó el amanecer? Vamos con las alternativas. En primer lugar, dice gozar de plena libertad, regresar a la cárcel, visitar a su madre, salir del torbellino o descansar un rato en el mueble. ¿Sí? Hay que realizar una buena inferencia o interpretación con respecto a lo que nos trata de decir el texto. La pregunta número 3. En el texto, ¿a qué se refiere la palabra incertidumbres? La A muchas dudas en los personajes del relato. B, al clima y si en verdad el día sería muy malo. C, a contemplación respecto al libertinaje de Diana, ¿no? Y ahí tenemos que buscar en el diccionario qué significa libertinaje, de a que la mañana era muy incierta e insegura, a los cancerberos de Diana y también al día frío. Cancerberos también es una palabra que necesitamos buscar en el diccionario. La pregunta número 4. ¿Es compatible con lo narrado sostener qué? Interpretación, inferencia. Cada una de estas preguntas tiene que ver con interpretación lógica del texto, ¿no? No podemos desarrollarla si no logramos comprender claramente lo que nos quiso decir el autor. Dice, Diana siguió tan segura de su liberación. La noche era helada y el viento aullaba entre los árboles. El sueño se hizo menos improbable. La fiesta que le hicieron la víspera sus captores, Diana era esperada por su madre y hermano. Y la pregunta número 5 dice, según el texto, el término vilo significa. Esto es un poco de sinonimia contextual, ¿no? Claro que sí. Luego seguiremos trabajando algunos otros textos para poder entender mucho mejor ese tema de la inferencia o interpretación de textos, que es muy importante abarcar a partir de este tercer año de secundaria. No te olvides de revisar el material. Conmigo será hasta la próxima semana. Una invocación a tu participación activa durante las clases, básicamente durante toda la semana, tanto en los cursos de gramática como de razonamiento verbal. ¿Ok? Hasta la próxima semana. Bye bye.